Bueno, este día vamos a ver la TD Student. Voy a compartir pantalla. ¿Alguien ya había escuchado, había leído sobre este tema antes? Yo solo había escuchado que se utiliza para datos normales. Muy bien. ¿Alguien había escuchado algo diferente o algo contradictorio a lo que dijo Evelyn? ¿Nada? Yo le había entendido, doctor, que la distribución como que se ocupaba para muestras pequeñas. Muy bien, vamos bien, perfecto, perfecto. Ciertamente son dos características que vamos a empezar a ver en la clase. Muy bien, gracias Claudia, gracias Evelyn. Vamos a iniciar. La idea un poco aquí es conocer la aplicación de la distribución T, definición de grados de libertad. Usar las tablas de distribución T es más que todo que conozcan las tablas. Yo siempre insisto, todo libro de estadística tiene cosas que son como, llamémoslas comunes. En todo libro de estadística, si ustedes se van al final, aparecen tablas de chi cuadrado, tablas de distribución T, tablas de Z, en todos aparece. ¿Por qué aparece? Porque esa es una forma de hacerlo si te dan una computadora. Ahora en estos días, con la tecnología, nosotros disponemos de una computadora y Excel, pues todo el mundo tiene acceso a Excel. Así que pues no me detendré mucho en eso, solo para que vean rápidamente eso. Lo que es la T-Student fue descubierta por William Cosset en 1908, un estadístico empleado por la compañía de cerveza Guinness, que publicó su trabajo en secreto con el nombre de Student. De ahí pues su nombre. La primera pregunta que se nos viene es ¿cuándo debemos usar esta distribución? Si al aplicar un muestreo no es posible extraer muestras mayores a 30 elementos, la utilización de la distribución normal presenta grandes riesgos estadísticos. Se recuerdan que el sábado pasado yo preguntaba, ¿qué es una muestra grande estadísticamente hablando? Y Freddy, pues de buena manera nos decía que él tenía la idea que arriba de 30, pues podría ser una muestra grande. Entonces, y yo le manifestaba que hay dos puntos de vista o dos parámetros que se usan, arriba de 30 o arriba de 50. En general, para mí, para poder tener mayor elemento, yo siempre hablo de arriba de 50, ¿verdad? Para tener más, llamamos poder estadístico de un análisis. Pero los libros todavía hablan de 30 elementos, entonces igual yo les he dicho mucho, miren, ¿saben qué es más difícil? Les digo yo, analizar 22, 25, 26 datos que analizar 50, 70, 100 o más. ¿Por qué? Porque no se les aplica lo mismo. Y eso es lo que muchos analistas o estudiantes a veces les cuesta entender. A todo, igual cuando a la media, que la gente en automático le saca media a todo. Entonces, no a todos se les saca media, ustedes ya vieron que hay datos donde hay que calcular la mediana. Y tampoco a todos se le va a calcular Z, porque ese es otro punto. Z es una distribución normal, pero con datos arriba de 30. Si yo tengo 22 datos a analizar, que no es pecado hacerlo porque a veces es lo que tengo, lo que primero que debo pensar es que no voy a usar un Z, voy a usar una T de student. Entonces, la utilización de la distribución normal presenta grandes riesgos estadísticos, ¿verdad? Al tener datos pequeños y tengo que hacerlo bien. Para ello, la teoría de pequeñas muestras presenta como alternativa a la distribución T de student.
En el entendido de que conforme el tamaño de la muestra tienda a 30 elementos, la distribución t-student tiende a la distribución normal. En probabilidad y estadística, la distribución T es una distribución de probabilidad de que surge de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño. Fíjense, ¿cuándo usamos la media? ¿Quién nos recuerda cuándo usamos la media? Cuando es normal o anormal, o asimétrico o simétrico. Cuando es simétrica. Correcto, cuando es simétrico. Vean, por eso dice la media en población normalmente distribuida. Para entender la distribución T, debemos entender el concepto de grados de libertad, que es otro concepto que nosotros frecuentemente escuchamos. Y nos dicen, no, es que es con 10 grados de libertad, es que es con 20 grados de libertad. Entonces, tenemos que tener claro qué significa que hablemos de grados de libertad. ¿Qué es el grado de libertad? Es el número de valores que podemos elegir libremente para definir el grado de libertad. Haremos referencia a la varianza. ¿Qué contiene la fórmula? La varianza es igual a la sumatoria de la diferencia de cada punto con la media al cuadrado dividido entre n-1. Entonces, los grados de libertad están basados en n-1. Vamos a ver. Si yo les digo que tenemos 18 grados de libertad, ¿cuánto es el tamaño de la n? ¿19? Correctamente, 19. Porque aquí es cuando ustedes dicen, bueno, usaré una t-student con 20 grados de libertad. Estamos claros que estamos ante una base que tiene 21 datos, porque 21 es la n, menos 1 es 20. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan que este concepto es muy importante tenerlo claro para tener una idea de la n a la cual estamos aplicando la t-student. Entonces, si tenemos una x3, ¿verdad? 1 menos la media igual a 2, así que solo 3 de las 4 medias están libremente determinadas. La otra debe tomar el valor que haga esta suma 0. Entonces, para una n igual a 4, tenemos 4 datos. Entonces, 4 menos 1, tendríamos 3 grados de libertad. Entonces, los grados de libertad es igual al número de mediciones menos 1, que es lo que hemos estado recalcando a momentos previos. Y vamos a ver entonces cómo la famosa campana de Gauss o la curva se ve, llamémosle, afectada. ¿Qué podrían describirme de lo que están observando en este momento? ¿Quién analiza los elementos que aparecen en esa diapositiva? Aparecen varios elementos. Les recuerdo que esto es tomado del libro de la bioestadística de Daniel. Anteriormente hemos estado hablando de la bioestadística amigable. Esto es de la de Daniel. Me gustaría que se centraran en el lado izquierdo, tienen la fórmula de la T, y en el lado derecho tienen la gráfica. Vamos a ver. ¿Quién nos ayuda? Ajá, mis estimados, o digo nombres. Vamos a ver, Evelyn. Bueno, yo lo voy a intentar, ¿verdad? Pero no sé si está bien. Esta es una campana de Gauss en donde
tenemos representados 3 grados de libertad. El que está más, ¿cómo sería? Eh, 3 grados de libertad o 3 valores de grado de libertad. 3 valores de grado de libertad. Sí, a lo mejor grados no sería la palabra a utilizar, ¿verdad? Entonces, 3 valores de grados de libertad, donde el mayor es 30 y es el que está eh, como de una forma más externa, que no sé si al final eso se lee de esa manera, ¿verdad? No, así es, Evelyn. Es la más externa de las 3 líneas. Hay 3 líneas. Ajá. Ah, ok. Seguido del 5, que es el segundo valor, y va por debajo de la primera línea. Y por último, el tercer valor de grado de libertad es 2 y es el más interno comparado con el primero que mencionamos. Vaya, Evelyn. Primer punto. Basado en la curtosis, ¿cuál es el efecto que generan los grados de libertad? No que me dé un valor, sino en el efecto de la curtosis. Leptocúrtica. No tanto es como clasificación, como qué efecto veríamos hablando de un coeficiente. Mm, Pues que los valores están centrados en medio, podría ser, no sé. ¿Quién nos ayuda? Doctor, ¿Sí? yo no sé, ¿verdad? Lo que yo pudiera como, o lo que he interpretado es que eh, las 3 campanas van como de más puntudas, podemos decir, o el Correcto, ancho correcto, es, va como en aumento, entonces. Eso es lo que correcto. yo. Muy bien, Verónica. Uno puede observar que a menor grado de libertad, la curva se va haciendo, llamémosle, más bajita y más anchita, en palabras sencillas. ¿Qué efecto tienen sobre la curtosis? Va reduciendo el valor de la curtosis. Porque se acuerdan, ¿verdad? Aquí no es tanto la clasificación, sino a menor grado de libertad fíjense, de una distribución de datos, la curva se hace un poco más baja y un poco más plana. Y eso repercute en un valor menor de curtosis. Acuérdense que una curtosis de 5 es bien puntuda. Una curtosis de -2 es casi plana. Entonces, lo que hace es reducir el valor de la curtosis. Ahora bien, quisiera que alguien aparte me hablara de la fórmula. ¿Qué tiene la fórmula del cálculo de la T, del valor de T? ¿Qué valores incluye? ¿Qué hace? Vamos a ver, preguntémosle a Claudia. Claudia Zabaleta. Aquí estoy. Bueno, la fórmula lo que entiendo, doctor, solo no sé si T va a ser igual a... Aquí se utiliza lo que es la variancia, ¿verdad? Porque es la raíz. Algo así entendí yo más o menos en la clase, pero Ahí está mostrado. mm, ¿Quién nos ayuda? Néstor. Creo que es la T es igual a media menos la desviación típica entre la varianza. Desviación típica, Néstor. Ajá, no. ¿Qué es mu? Ah, no, perdón. Sí. Am, la repetición.
de... Vamos a ver, Manuel. Vamos a ver cómo estamos ahí, Manuel. Hola, T es igual a la media menos mu entre la varianza sobre la raíz cuadrada de n. ¿Qué es mu? Mu es la media poblacional. Correcto. Fíjense, es importante que nosotros veamos ahí, que la T incluye 4 elementos importantes. La media muestral, la media poblacional, y yo siempre insisto, ¿verdad? A veces las fórmulas o el origen no le hacemos mucho hincapié, pero aquí ustedes deben tener claro que el equibarre es media muestral y la mía es la media poblacional. Entonces, primero establecemos una diferencia entre mi muestreo y lo que debería pasar a nivel de toda la población estudiada. Y después tengo la desviación estándar entre la raíz cuadrada de n. Esos 4 elementos interactúan para saber el valor de t y aparte los grados de libertad, que hemos dicho que el grado de libertad lo que hace es, entre menos grados de libertad, tiende a hacer el efecto de reducir el apuntamiento de la curva y hacerla un poquito más ancha. Eso creo que lo hemos discutido y pues eso es lo que hace. Entonces, aquí hay un mensaje bien claro. Conforme es 30 o más de 30, el valor de t va a tender a ser igual que el valor de z. Por eso es que después de 30, estadísticamente usamos z, abajo de 30 y normalidad. Abajo de 30 y normal es t, arriba de 30 y normal es z. Esa es como la premisa más grande que manejamos en estos conceptos. Entonces, propiedades de la distribución t. Media 0 es simétrica con respecto a la media. Tiene una varianza de 1. Pero esta tiende a 1 a medida que aumenta el tamaño de la muestra y la variable t va de menos infinito hasta más infinito. Es una familia de distribuciones. Hay una distribución diferente por cada valor de la muestra de n-1. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la curva normal estándar? Estos son parámetros estadísticos que ya están definidos. Aquí igual lo vemos en esto, media 0, varianza 1, puede ser la t de menos infinito hasta más infinito. ¿Cómo se llama cuando la curva se acerca a la parte de la base, Freddy, y no la topa? Es platicúrtica. No. El efecto de que se acerca a la curva y no la topa. El efecto de que la curva llega a los lados cerca de la base. ¿Alguien se acordará? Asintótica, doctor. Correcto, asintótica, exacto. Entonces, ustedes deben de tener claro que toda campana de Gauss o toda curva normal tiene un efecto asintótico. Es decir, a sus extremos se acerca al horizontal, pero no lo toca. Por eso es que hablamos desde menos infinito hasta más infinito. Es por ese concepto estadístico. Entonces, vean parte de lo que hablamos, ¿verdad? Comparada con la distribución normal, la distribución T es menos espigada en el centro y tiene colas más largas, que era lo que hablamos el efecto que uno ve en esto. Tiende a bajar porque hace ajustes, ¿verdad? Hace ajustes y está hecha para cálculos de poblaciones pequeñas. Y la distribución T se aproxima a la distribución normal a medida que n-1 se aproxima al infinito. Es decir, a medida que esto crece, la
T se aproxima a una distribución normal. ¿Vea? Ahora, ¿cuál es la prueba por excelencia de la distribución normal? Es la distribución Z, que fue lo que vimos en la distribución normal, la clase última de distribución. No sé si tienen preguntas hasta este momento o algún comentario. Doctor, o sea que prácticamente en la campana de Gauss siempre va a ser asintótica, porque nunca va a topar. Correcto, Verónica. Por eso es una propiedad de las campanas de Gauss. Ahí se observa, Verónica, mira las dos gráficas, las dos curvas. Ujú. Se acercan a la horizontal, pero no la tocan. Independientemente los datos sean normales, o siempre van a ser normales. Independientemente, llamémosle, ¿de qué depende la normalidad? ¿Cómo así? Vamos a ver. Yo hago una campana de Gauss. La campana de Gauss o una campana, ¿toda campana es normal? O toda curva, quizás, vamos a ver, el término campana es complicado. Toda curva basada en variables cuantitativas continuas, ¿son normales? No, ¿verdad? No. No. Entonces, las curvas pueden ser simétricas o asimétricas. La campana de Gauss es una campana simétrica, ¿verdad? Entonces, si hablamos del concepto de campana de Gauss como tal, sí, es así, ¿verdad? Pero yo puedo tener una curva que sea asimétrica, más tirada a la derecha o más tirada a la izquierda, y igual podría ser asintótica por el principio que estamos hablando. Es que es el hecho de que tenemos una distribución, ¿verdad? Y que se acerca a la base. Pongámosle un poco de nombre. Por ejemplo, ¿quién me dice, por ejemplo, qué variables podríamos graficar con este tipo de gráficas? ¿Qué variables? Mencionen unas 3 de salud. Quizás en este caso, doctor, no sé, no, es algo, por ejemplo, la edad, por ejemplo. Muy bien, claro, la edad, sí, es una variable continua. Por excelencia, muy bien. ¿Qué otra variable podríamos tener? El peso de los pacientes. El peso, buenísimo. Presión arterial sistólica. La presión arterial, sí, ¿verdad? Si la estamos midiendo, sí, la estamos midiendo con un aparato y que hay aparatos en los cuales se puede ver el valor exacto, sí. La talla, doctor, también. ¿Cuál? Talla. Talla. Bien. Niveles de glucosa en sangre también, doctor. Correcto, muy bien, glucosa en sangre. ¿Por qué yo hago esto? Porque fíjense que a veces el alumno lo ve muy abstracto y no se imagina esto. Mire, aquí en la base puede estar todos los niveles séricos, ¿verdad? O, por ejemplo, glucosa, ácido úrico, creatinina, colesterol, triglicéridos. Aquí puede ser la base. Y este puede ser nuestro valor. La media puede ser el colesterol 150, 140. ¿Y qué es lo que uno tiene cuando agarra, por ejemplo, 500 datos de colesterol? Habrá gente que tendrá 120, 130, habrá gente que puede tener hasta 600, 900, hasta 1000 he visto yo. Entonces, esto es para que tengan una idea, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la curva normal, entonces hablamos que es asintótica a los lados, porque en los extremos se acerca a valores, pero no topa porque entre más datos analizo, tengo a atender mayores elementos, ¿verdad? Estadísticos que tengo que tomar en cuenta. Ok. La distribución T se aproxima a una distribución normal, ya dijimos, a medida que aumenta. Y para terminar el intervalo, ¿cuándo lo usamos? Esta es otra pregunta sumamente importante. Fíjense que cuando yo soy jurado
Me da tristeza ver que muchos estudios llamémosle, se pierde la oportunidad de hacer buenos análisis estadísticos. Solo aparecen con medias, aparecen con proporciones y se les olvida que todo estudio debe tener, todo parámetro debe tener un intervalo de confianza. Entonces, si por ejemplo alguien me dice, fíjese doctor, o mira Elmer, yo encontré una media de, vamos a ver, de 25, no, de 140 de glicemia en sangre en 26 pacientes ahí que eran familiares de diabéticos. ¿Qué esperaría yo? Que aparte de la media, me muestren un intervalo de confianza, que es el valor donde estaría esa media, la media poblacional, si yo hiciera 100 veces ese estudio. Entonces, ustedes yo sé que en alguna vez han visto que dice con un intervalo de confianza del 95%, ¿sí o no? Sí. Es bien común. Ahora bien, pero el intervalo puede ser generado por Z o generado por T. Si los datos son menos de 30, el intervalo es generado por una distribución de T. Ese es un uso. Ese es un uso. El otro es para probar hipótesis cuando una investigación se basa en un muestreo. Quiero que se graben estas dos cosas. Estos son los dos grandes usos de la distribución de T. Repitiendo, para calcular intervalos de confianza en estudios cuya muestra es menor de 30, asumiendo que hay normalidad, o para probar hipótesis. Estamos. Por eso es que yo espero verlos algún día de jurado a ustedes y hagan preguntas de ese tipo, ¿verdad? Porque cuando alguien dice, voy a presentar un estudio de 22, desde ahí diga, este tipo tiene que presentarme una test estudio en algún momento. Salvo que sea anormal o asimétrico los datos. Estamos. No sé si tienen preguntas, porque esto es fundamental, ¿les ha quedado claro? Mira, doctor, una consulta. Como la TED Student es para distribución normal, ¿verdad? Correcto. Entonces, si nosotros tuviéramos una distribución diferente, ¿qué deberíamos de utilizar? O porque pues surge la pregunta por el hecho de lo mismo que usted está mencionando del ejemplo, ¿verdad? Que presenta a alguien una muestra de 22 personas, pero en este caso no es normal. Entonces, ¿qué deberíamos de utilizar o qué se debería presentar en ese caso? Buena pregunta, Evelyn, con la que todo el mundo llora, las pruebas no paramétricas. Es el otro mundo de la estadística, el lado oscuro de la estadística. Porque hay una gama, pero una gama de pruebas que son las pruebas en espejo de las pruebas paramétricas. Entonces, ahí, Evelyn, es todo un mundo. Hay una paramétrica para la T, hay una paramétrica para la Z, hay una paramétrica para todos. Que eso lo vamos a ver en inferencial. Así que tranquila, ese es un mundo muy interesante. La respuesta es una prueba paramétrica. Y pueden ser dos, depende de algunas características. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Esto es clave. Lo que estamos viendo es fundamental en la clase. Doctor, una pregunta. Entonces, para que me quede así más claro, la TED Student no es en cuanto a la población que si ocupo 30 pacientes o 50, sino que es que sea la distribución normal. Las dos cosas, Diana. A las cosas. O sea, buena pregunta. Las dos cosas. Tiene que tener
30 o menos. Menos de 30, porque eso es bien complicado, pero si es 30, se considera grande. Si son 29, uno es menor de 30 y dos, simétrico. Y ustedes ya saben que hay pruebas de simetría, pues. Una consulta más. En relación a la hipótesis, ¿verdad? En teoría se debería utilizar la t-student cuando estamos comprobando que la hipótesis nula es cierta, ¿verdad? ¿O no? ¿Cómo que la hipótesis no la es cierta? Mi O estimada, ya sea, me perdí. lo que pasa es de que yo estaba leyendo que decía de que la t-student se utilizaba si la hipótesis nula es cierta, así justamente con esas palabras. Entonces por eso me surgía la pregunta de que si no fuera de esa manera, no la utilizaríamos. Vamos a ver, me voy a adelantar un poquito porque este es un tema importante. Existe la hipótesis nula y la hipótesis alterna. ¿A cuál de las dos le hago pruebas estadísticas? A la hipótesis nula. ¿Qué es lo que queremos los investigadores? Rechazar la nula. Porque la nula establece igualdad. Por ejemplo, un ejemplo. Me estoy adelantando porque la pregunta de Evelyn se ha adelantado, pero... Y a veces no me gusta contestar estas preguntas porque son clases que vamos a ver. Ya las vamos a ver. De hecho, es un tema que sigue. Pero aquí está claro que en una nula yo establezco igualdad. Por ejemplo, yo quisiera saber si dos grupos a los cuales yo les he sometido dietas, hay en uno mayor pérdida de peso que en la otra, asumiendo que un grupo tiene, por ejemplo, solo dieta y otro grupo tiene dieta más ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es la lógica para ustedes? ¿Quién debería de rebajar más? La que esté haciendo los dos. Correcto, y he decidido porque es un grupo de trabajadores del MinSal de un CIBASIC o una región que no pasan de 30 a la parte técnica. He puesto a los gorditos técnicos a hacer dieta y ejercicio. Y me dice Vanessa, doctor, pero aquí solo son 22. Vaya, Vanessa, a los 22 le vamos a hacer. Y los pone a hacer ejercicio. Y los pone a dieta y ejercicio. ¿Cuál es el punto? Yo quiero saber si el que hizo ejercicio, la nula, ¿cuál sería? Que tanto el que hace ejercicio más dieta, más solo el que hace dieta, la nula es que rebajan igual. Esa es la nula. Y la alterna es que el que hace dieta y ejercicio reduce más peso que el que hace solo dieta. Como mis pruebas se basan en la hipótesis nula y yo lo que quiero es rechazarla o no rechazar la nula, yo voy a tratar de demostrar que haciendo dieta y ejercicio se baja más peso. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Rechazar la nula, porque la nula establecía que en ambos se rebajaba igual. ¿Está claro? Y ahí uso la t-student. ¿Sí? Mi estimado alumno, ¿está claro? ¿Me escuchan? Sí, vean. Sí, doctor, sí. Sí, doctor, claro. Porque no, como no me contestan, yo pienso. Vaya. Entonces, la idea del ejemplo es, como les digo, para que vayan captando cómo es que lo usamos. El mundo de las... Yo por eso insisto, miren, a mí sí me interesa que estadística la aprendan bien, porque cuando ustedes están de jurado, y yo sé que los veré de jurado en un momento, de hecho, por ser epidemiólogos per se, los llaman a veces cuando hacemos eventos, ya el otro año, primero Dios, hagamos el congreso de científico en el instituto y van a haber precongresos en cada región. Y yo espero verlos, a muchos de ustedes, verlos a evaluar trabajo y hacer ponencia y poder visitar a sus regiones para ver cómo hacen la selección de los trabajos, ¿verdad? Entonces, la parte estadística es una parte básica, de verdad básica en una investigación, porque por aquí se les puede caer mucho un estudio. Bueno, aquí no me quiero detener mucho, insisto, las tablas son para verlas, pero no las usamos mucho, pero yo las traigo a colación porque
hay que decir que existen. Vean, las tablas de distribución T-Student dan valores acumulados de izquierda a derecha. Hemos insistido mucho en eso. Para valores negativos, no olvidar la simetría de esta distribución, tal que el valor de probabilidad a la derecha de T es igual al valor de la probabilidad a la izquierda de T. Y aparecen los pasos, ¿verdad? Para extraer los valores de probabilidad de esta tabla, sigue el siguiente procedimiento. Se calculan los valores de distribución de la desviación estándar y el promedio, y determinar el valor del promedio para que se dé la probabilidad. Usamos lo que hemos aprendido, el grado de libertad, que se simboliza por una V, es igual a n-1, y ahí está la fórmula que vieron en la gráfica anterior, T igual a media muestral menos media poblacional entre desviación muestral sobre la raíz cuadrada de n. Entonces, se ha determinado el colesterol sérico a 25 individuos. En esta muestra, la media resultó ser de 208. Y la desviación típica fue de 20. Vean bien el ejemplo. Se puede asumir que la media de colesterol en la población de la que procede la muestra podría valer 200. O sea, ¿qué tan distante es? Se puede subir y ustedes ven todo el cálculo, ¿verdad? Entonces, se hace todo el cálculo y finalmente me interesa que vean el valor de T. ¿Cuánto nos dio el valor de T? 2. 2. Correcto, nos dio 2, ¿verdad? Aquí está 2. Entonces, ya vamos a ver, y aquí solo estamos en otro ejercicio. Se aplica una prueba de 25 personas, que no tiene que ver una prueba de 62, con una desviación estándar de 5, y se sabe que el valor correcto de la prueba debe ser 60. Vaya, aquí es, yo tengo un punto de corte, y mi promedio fue tanto, pero tengo una desviación de tanto. Mi valor de T es igual a 1.8. He obtenido dos valores de T. Luego, tenemos que irnos a la tabla de la probabilidad asociada a los valores de T y de grado de libertad. Fíjense bien, ¿qué valores voy a tener que buscar? Grados de libertad. Recordémonos, ¿cuántos grados de libertad tengo en este ejemplo, en este ejercicio? 24. 24. Correcto. Y en el anterior, igual, vea, 24. Tengo una T de 2 y tengo una T de 1.8. Entonces me dice que voy a buscar los dos valores. Los valores de T están dentro de la tabla y los valores de probabilidades en la parte superior de la misma. En algunos casos puede ser necesario interpolar. ¿Vea? Esta es la parte de inexactitud al usar una tabla. De lo contrario, se escoge el que más se aproxima. Muy bien. Dijimos, ok, aquí tenemos los grados de libertad. 1, 2, 3. En teoría, ¿cuántos debería tener máximo? 30. ¿Seguros o seguras? 24. 29. ¿Ah? 29. 9, doctor. ¿Seguros y seguras? ¿Hasta cuándo uso T? Hasta 30. 20 elementos. Es que se dijo de 30 o menos. Ah, de verdad, vamos a ver, mi estimado. Veamos cómo dijimos. Ajá. ¿Qué dice esa diapositiva? Entonces hasta 29. ¿Qué dice la diapositiva? Para determinar el intervalo de confianza dentro del cual se puede estimar la media de una población a partir de muestras pequeñas n menos de 30. Entonces, Menor. 28. ¿28 qué? Pati tiene la respuesta La correcta. 9. De 30 para abajo, doctor.
Porque, o sea, el límite máximo considero que es 30. Y si ahí nos está diciendo Es que que menor de 30 30, todavía 30 entra, porque no es Ah, más. no, porque sería menor o igual. exactamente, es 29, mis estimados. Menos de 30, yo por eso dije 30 o más, se considera grande. Ahí dice menos de 30. 29. Entonces, la tabla debería tener ¿hasta cuántos grados de libertad? 30. 29. 9. Seguros, seguras. Si son hasta 29 datos que yo debería usar la prueba T, ¿cuáles serán mis grados de libertad? Es 28. Ajá. Correcto. Ujú. N-1. N-1. O sea, si yo tuviera la tabla en mis manos, usaría desde el 28 hacia abajo. Si me dice en este caso, si tengo, ¿qué decía anteriormente? Si tengo 5 grados de libertad, es decir, estoy analizando 6 datos, ¿yo qué voy a buscar? Si son 6 datos, son 5 grados de libertad y una T igual a 92 que está acá. ¿Qué es lo que finalmente obtengo? ¿Qué obtengo aquí? ¿Qué es esto? La probabilidad. Correcto, la probabilidad. Entonces, esto ya cuando hablemos de prueba de hipótesis van a ver un punto de corte. Aquí lo único que yo quiero es que ustedes vean que a través de una tabla, ¿qué necesito? Los grados de libertad y el valor de T. Basado en esos dos parámetros, me voy hacia arriba y encuentro la probabilidad de que suceda X cosa. Los dos grandes usos de la T dijimos que es el intervalo de confianza y la prueba de hipótesis. Muy bien, vamos bien, mis estimados alumnos. Y también puedo usar al revés, ¿verdad? Pero esto ya es con fines más de cualquier área. Nosotros en salud buscamos una T y un valor de grado de libertad. Ok, aquí viene un punto sumamente para nosotros útil. Los famosos intervalos de confianza del 95%. Esto es un mundo muy específico. Vamos a ver. ¿Qué dijimos para hablar del 95% de los datos del valor de Z? ¿A cuánto es igual? 1.96. Correcto. Es 1.96 según tabla. Entonces, nos dice, en el intervalo de confianza necesitamos un 0.975. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo el 5% abajo y el 5% arriba. Entonces, nosotros jugamos y por eso la tabla tiene este valor. Caso contrario, jugaríamos con el borde inferior. ¿Qué dijimos que era? Esta era la probabilidad. ¿Qué dijimos que era esto? ¿El interior qué es? ¿El? La T, ¿verdad? Esta es la T, ¿verdad? Y estos son grados de libertad. Claro. Entonces, esto es el uso que le damos a la tabla. Repitiendo el grado de libertad, al interior el valor de la T de student y a parte superior la probabilidad. Ahí están como ustedes la ven. Entonces, ¿qué hemos dicho? Cuando yo analizo los datos, yo puedo empezar a tratar de diferenciar entre usar Z o usar D.
que hemos dicho, si los datos son simétricos y son 30 o más, debo de usar la Z. Si los datos son simétricos y son menores de 30, debo usar la T. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y tanto para la Z como para la T construimos intervalos de confianza. Dependiendo de la cantidad de datos y que sean simétricos, uso T para calcularlo o Z para calcularlo. Entonces, la distribución T es una nueva distribución teórica de probabilidad cuyos valores, que se llaman T, se interpretan de modo que los valores de Z es la distribución normal. Es decir, para cada valor de T, en vez de Z, hay una cola que queda fuera de ese límite y el área para esa cola corresponde a la probabilidad de que una observación se separe de la media a una distancia igual a T. Así como Z estaba cuantificada en unidades de desviación estándar, T está cuantificada en unidades de error estándar. Es decir, las dos están basadas en parámetros similares. Finalmente, la distribución T-Student es parecida a la normal y la sustituye cuando no se conoce la desviación estándar poblacional y hay que recurrir a calcular la desviación estándar en la propia muestra. Esa es la desviación estándar muestral. Como casi nunca se suele disponer de sigma, sigma es la desviación poblacional, el uso de la T-Student es muy frecuente. Lo importante es que la T-Student tiene en cuenta el tamaño de la muestra. Ahí está la literatura, que es la estadística amigable, que aparece bueno, aquí estamos viendo el capítulo 2, donde aparece esto. Muy bien, estimados alumnos. Como les mencionaba, esta clase es puntual, pero me interesa recapitular si los conceptos han quedado claros. Me gustaría que hagamos una retroalimentación de unos 2 o 3 minutos de lo que hemos visto. ¿Quién nos ayuda? Doctor, si los datos son arriba de 30 y asimétricos, Z. Y simétricos. Simétricos. Sí, que todo, Verónica, es de simétrico lo que hemos visto. Ok, gracias, doctor. Porque vaya, cuando hablemos de asimetría, vamos a entrar al mundo de las no paramétricas. Que es, por eso les decía yo que para toda prueba paramétrica, hay una prueba no paramétrica a utilizar. Aquí ustedes pueden ver que se complica la estadística. Porque ahora empezamos a hablar de elementos que son fundamentales para analizar y para interpretar los datos que estamos analizando. ¿Ok? ¿Quién más quiere preguntar o agregar? Doctor, no sé si puede darnos un ejemplo de una interpretación de acuerdo a esta distribución, como en el ejemplo de los triglicéridos, me parece que era el ejemplo que puso en la presentación. Vamos a ver. Lo que pasa es que primero nos centramos, Carla, en los usos. 2 usos. Intervalos y prueba de hipótesis. Si yo le dijera, vamos a hacer una prueba de hipótesis en el que a mí me gustaría ver, regresamos al punto de la dieta y el ejercicio, ahora en función de los triglicéridos. Si alguien demostrara que haciendo dieta y ejercicio se reduce más el triglicérido al cabo de 3 meses, por ejemplo, y solo tengo otra vez ahí a la gente del laboratorio Mac Block, que son atletas, todas esas licenciadas de ahí, y tuviéramos 26 que se quieren someter a esto, agarramos un grupo de 26 licenciadas del laboratorio Mac Block haciendo dieta y otro grupo haciendo dieta y ejercicio y comparamos los triglicéridos al inicio y al final. Y bueno, asumo que son simétricos los 2 grupos. Yo lo que quiero es ver que hacia el final de los 3 meses, lo que yo espero es que las que hicieron dieta y ejercicio bajaron más de triglicéridos que el que solo hizo dieta. Esperaríamos, vean, esperaríamos. Entonces, lo que hago es someterlo a una prueba T.
por eso es que la prueba T, ya vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio en la otra clase, así puntual. No, pero lo voy a dar tipo 10:30 para que no. Perdón, hay un micrófono ahí abierto. Entonces, ese es un uso, Carla, el uso de prueba de hipótesis. Y el otro es que estamos haciendo un análisis de personal de laboratorio en la cual se han puesto a dieta y queremos ver el promedio de reducción y le quiero aplicar un intervalo de confianza. Para calcular el intervalo necesito usar T porque solo son 26 licenciadas que se sometieron al proceso. ¿Está claro, Carla? Sí, doctor. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien, mis estimados.